Si le diéramos más valor a la alegría, a la comida o a las canciones, este mundo sería más feliz, ¿o no? Imagínense que el mundo no se preocupara, o que se preocupara menos, por las cosas materiales, que lo más importante fuera pasárnosla bien con nuestra familia, con nuestros amigos, una buena comida, una buena plática o un abrazo de alguien que queremos mucho. Si eso fuera más importante, yo pienso que el mundo sería diferente a como es. Incluso tal vez conflictos que han habido en la historia de la humanidad, guerras, no habrían pasado, habría menos tristeza, habría menos suicidios, hay muchos en Europa. Esta frase que les dije al principio, que me la memoricé, es una frase que apareció por primera vez en un libro que se escribió para niños. El libro fue publicado en 1937 y lo escribió un señor de apellido Tolkien. El libro se llama El Hobbit, es un cuento de hadas, y el autor es el autor del Señor de los Anillos. Les quiero platicar de cómo yo, leyendo historias fantásticas o también de ciencia ficción, he ido encontrando aprendizajes que yo puedo aplicar en mi vida. A veces suena como que está muy lejano, que es algo así como eso de fantasía, ¿no? Yo que lo voy a aplicar en mi vida. Y creo que muchos pensamos, y tal vez yo pensaba eso también antes, pienso que hemos juzgado muy pronto. A lo largo de mi vida, de mi corta vida, como he ido atravesando etapas, como la mayoría de personas, para mí ese atravesar etapas es como ir cruzando puertas o cruzando límites. Por ejemplo, les doy ejemplos de esos límites. Es mi primera cita, que no fue hace mucho. Mi primer viaje fuera del país. Mi primer trabajo, que fue Domino's. Entonces, cuando uno cruza esos límites da miedo. Pero si uno se pone a pensar en las historias fantásticas, le pasa lo mismo a esos personajes. Ellos están moviéndose dentro, o sea, van cambiando de un mundo a otro y tienen que dar un paso, o tienen que entrar a una puerta. Y cuando van a entrar, están pisando territorio desconocido. No saben qué hay ahí. Y pues da miedo, pues. Entonces, pero al final, o sea, de cualquier historia fantástica, y les voy a dar ejemplos para que se empiecen a acordar, y algunas las conocerán, otras no. El Hobbit, que ya les dije, El Señor de los Anillos, historias de ciencia ficción como Star Wars. Al final de todo lo que pasa, el héroe le va bien, gana, obtiene el éxito. Entonces, eso me ha enseñado a mí a que ese cruzar límites, uno puede vencer el miedo. Pero más importante, que cuando el héroe regresa a su casa y se sienta y llega a su zona de confort, donde ya no hay ningún malo, no hay peligros, se da cuenta que ya no es igual que antes. Es diferente, es una persona diferente. Yo creo que cada vez que nosotros cruzamos un límite, eso nos transforma y nos volvemos diferentes. Ahora fíjense en otra cosa de las historias fantásticas. En todas las historias fantásticas hay un malo, ¿verdad? En el Hobbit es un dragón que habla. En Star Wars es Darth Vader y el Imperio. ¿Qué otro ejemplo? En El Señor de los Anillos es Sauron, que es como un ojo y parece un demonio. Y el héroe, cuando ve a esos enemigos, se ve así como incapaz de combatir contra esos enemigos. Pareciera que el enemigo no pareciera, de hecho así es extremadamente poderoso. Y el héroe no tiene nada
para defenderse. O sea, ni siquiera para defenderse. O sea, y él lo tiene que ir a matar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Parece imposible. Hay una frase de un escritor que se llama Chesterton y dice así: los cuentos de hadas no le dicen a los niños que los dragones existen. Ellos ya lo saben. Le dicen a los niños que a los dragones se les puede matar. En todas estas historias fantásticas, Bilbo con el dragón es gigante. Bilbo es de una raza que ni siquiera la gente conocía en la misma historia, por ejemplo. Es así como, no era popular, era pequeño, no tenía ninguna habilidad más que comer. Por ejemplo, en Star Wars, Luke empieza como un granjero y luego se tiene que enfrentar contra un Sith que tiene muchos poderes y es un maestro y tiene mucha sabiduría para el mal. Y en El Señor de los Anillos, Frodo también se enfrenta a Sauron, que es un espíritu superpoderoso que tiene 1000 años de existir, y Frodo apenas acaba de enterar que tiene que ir a salvar al mundo. Pero ellos sabiendo que ese enemigo es difícil y es duro, de alguna forma lo logran. Bilbo, al final, pues el dragón muere en el Hobbit. En Star Wars el imperio se acaba y Luke triunfa y salva la galaxia. En El Señor de los Anillos, Frodo salva la Tierra Media. Entonces, yo creo que aquí la enseñanza es, y el aprendizaje también, podemos matar a los dragones, porque nosotros tenemos dragones en nuestra vida. Y pues esos dragones son a veces, puede ser estar combatiendo o sufriendo la muerte de un ser querido, o el acompañamiento en una enfermedad de alguien más o nuestra. Alguien que tiene una depresión, tal vez nadie lo sabe, pero al final yo creo que la historia fantástica nos da esperanza de que podemos vencer a esas cosas malas. El cómo es otra historia y cada quien lo va descubriendo, pero creo que pensar en eso nos da esperanza de que las cosas se pueden resolver, y también confianza en nosotros mismos de que podemos nosotros enfrentar a esos dragones. Y otra cosa, ahora fíjense en una última cosa. En las historias fantásticas siempre el héroe tiene un par de amigos. Por ejemplo, o en Harry Potter, ¿verdad? Harry tiene a Ron y a Hermione. En El Señor de los Anillos, Frodo tiene a Sam, que es su jardinero fiel. En El Hobbit, Bilbo tiene a un equipo ahí. Y en Star Wars, por ejemplo, Luke tiene, no digamos, ¿verdad? Tiene a la Alianza Rebelde, que es un equipo ahí de soldados que se oponen a todo el mal de la galaxia. Y aparte tiene a sus amigos fieles, a Leia, tiene a Chewie y tiene a Han Solo. Y aparte tienen a un mentor. Siempre, en todas las películas de fantasía, hay un viejo barba gris que es el mentor del héroe, o sea, algo así. Entonces, por ejemplo, en El Hobbit está Gandalf, que también es el mentor de Frodo en El Señor de los Anillos, es un mago. En Harry Potter es Dumbledore, es el profesor de Harry. Y en Star Wars es un Jedi viejo que se llama Obi-Wan Kenobi, y son sabios. Pues esos amigos y esos mentores son los que le van ayudando al héroe a triunfar en su misión. Entonces, yo de aquí, y me quedo con el aprendizaje, el éxito es casi imposible si no tenés un buen par de amigos y una persona que te aconseje. Y nos pasa, y me ha pasado en lo laboral, necesitamos a alguien que nos dé un consejo, o que alguien que tenga más experiencia que nosotros y que nos diga cómo hacer cierta cosa o qué curso de acción tomar. Por ejemplo, en nuestra vida personal necesitamos amigos, necesitamos a alguien que nos dé un consejo, que nos los dé. Ya si lo escuchamos es otra cosa, pero porque igual pasa en las historias fantásticas, a veces no necesariamente el consejo se toma, pero es bueno tenerlo. Entonces
creo yo aquí, no podemos garantizar que nos va a ir bien si no tenemos ese apoyo. O sea, no podemos hacer las cosas solos. A veces el camino se oscurece y necesitamos a alguien que nos alumbre. Y para eso está el mentor, para eso están nuestros amigos. Vamos a ver. Hay una frase en el Hobbit, hay otra, hay varias, ¿no? Eres un simple individuo en un mundo enorme. Y se la dice Gandalf a Bilbo, casi ya al final del libro. Y yo pienso, no porque seas un simple individuo en un mundo enorme, porque de hecho eso somos todos, un simple individuo en un mundo enorme. No por eso significa que no podemos cambiar ese mundo, porque ese individuo es el héroe de la historia que al final cambia el mundo, salvó a la galaxia, mató al malo. Entonces, podemos, sí se puede. Y creo que podemos aprender mucho de estas historias fantásticas. ¿Cuánto más podríamos aprender? ¿Cuánto más podrías aprender tú? Gracias.